Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Mi nombre es Ernesto Aguilar, soy ingeniero civil. Ya llevo algunos años impartiendo este curso de manera continua en algunas que otras secciones. Solo han cambiado las secciones, el contenido afortunadamente es el mismo. Vamos a comenzar y espero que poco a poco algunos compañeros pues, se vayan sumando. Entonces, el curso de Física 1 es una continuación directa del curso de Física Básica, en el que ustedes aprendieron mecánica básica, digamos, en Física Básica, y ahora continuamos dándole seguimiento a ese contenido del curso que ustedes aprendieron allá. Les muestro que tengo aquí en pantalla ahorita la programación de los contenidos del curso. En esta programación, pues yo les muestro todos los elementos, todos los temas que vamos a ver a diario, así como también la fecha en que vamos a tener nuestra primera prueba parcial, segunda prueba parcial, tercera prueba parcial, los días que posiblemente no vayamos a tener actividades, dependiendo de cómo se desarrollen el curso. Tenemos que tomar en cuenta que también esto es flexible, es decir, podemos modificar las fechas en cualquier momento dependiendo de las circunstancias que vayan pasando en el curso. Esta hojita que yo les estoy mostrando ahorita en pantalla, ustedes la van a tener acceso a ella en cuanto nosotros tengamos ya los Moodle, el Moodle activado. Entonces yo esperaría que esta semana, estos días nos activen el Moodle y así entonces ya poder compartir esta información. El programa del curso ya lo encuentran ustedes en la página de ingeniería, ya está disponible para que lo puedan descargar. En Moodle también yo agregaré esta hojita de la programación del curso. Les voy a compartir también una página de Facebook en la que ustedes se pueden comunicar de manera instantánea conmigo si tienen en algún momento alguna duda. También les voy a compartir el canal de YouTube en el que voy a estar subiendo las grabaciones de las clases. Esto debido a que se nos ha informado que las grabaciones van a tener que borrarse debido al poco espacio que tiene el servidor de la universidad. Entonces, nos pidieron que nosotros descargáramos esto y que lo subiéramos o que lo tuviéramos almacenado en algún lugar. Pues yo, para no tenerlo almacenado en un espacio físico, pues prefiero subirlo a YouTube, dado que ahí se queda almacenada esa información. Ustedes pueden tener acceso a esos videos en el momento en el que ustedes deseen. Allí mismo también les voy a colocar un enlace para que ustedes puedan dirigirse a la bibliografía del curso, algunos libros que les pueden ser útiles para ir repasando y haciendo ejercicios de los contenidos del curso que nosotros aquí voy a ir realizando. Entonces, vamos a dar inicio. El curso es Física 1. Y es la sección C. Hoy es 13 de julio del 2022. Muy bien, ya les mostré entonces, yo les di la información básica inicial del curso. Les quiero mostrar también cómo va a estar distribuida la ponderación del mismo. Cómo vamos a trabajar en el curso de Física 1. Vamos a tener 3 pruebas parciales. Entonces voy a escribir aquí 3 pruebas parciales con una ponderación de 13 puntos cada una. Haciendo un total entonces de 39 puntos en estas 3 pruebas parciales. 39 puntos. Vamos a tener hojas de trabajo y tareas constantemente. Según la planificación que yo tengo, pues aproximadamente estaríamos a recibir 41 clases. Esperaría que esas 41 clases pues se logren cubrir, entonces aproximadamente yo desearía que pudiéramos hacer una hoja de trabajo por cada clase que yo les vaya dando.
Entonces, generalmente son problemas en los que ustedes puedan utilizar las ecuaciones que yo les voy mostrando, alguna teoría que yo les voy mostrando para que ustedes repasen un poquito lo que tenemos en clase y así les sea más fácil que ustedes estudien cuando ya quieran se acerque un examen o dependiendo de cuál es su forma de estudio. Las hojas de trabajo y tareas tienen una ponderación de 11 puntos. ¿Sí? Y tenemos laboratorio. El laboratorio tiene una ponderación de 20 puntos. Entonces, si ustedes suman, se van a dar cuenta que estos 39, 11 y 20 puntos suman de momento 70 puntos. Esa es la zona máxima que nosotros podemos acumular. La zona máxima es sobre 70 puntos. Y por último, para culminar el curso, pues tenemos una prueba final. La prueba final tiene una ponderación de 30 puntos. Haciendo entonces un total de una nota máxima de aprobación de 100 puntos. Es decir, esa es la nota más alta con la que ustedes pueden aprobar. 100 puntos. Sí, esa es la nota máxima, 100 puntos. No más podemos llegar más allá de este punto. Además de esto, pues también vamos a tener puntos extras. Es decir, puntos que no están dentro de las pruebas parciales, o las hojas de trabajo, el laboratorio, la prueba final. Estos puntos extras forman parte de algo que yo llamo un salvavidas. Y en algún momento, espero que no sea así, si ustedes pierden el curso con 59 puntos o con 60, reprobar con 59 puntos o con 60 puntos es muy triste. Entonces, yo lo que hago es que acredito la participación que ustedes tengan en clase. Si ustedes constantemente hacen preguntas, hacen observaciones, hacen algún comentario sobre la clase, quieren ayudarme con un cálculo, a veces yo estoy haciendo cálculos aquí y si ustedes lo hacen más rápido, me dicen, mire, tal dato da tanto, para que yo no lo haga en cálculo ahora, me corrigen. A veces, por alguna extraña razón, el estar viendo mis notas, el estar hablando y estar escribiendo, pues me confundo y en lugar de escribir, por ejemplo, un 18, escribo 28, o en lugar de escribir un signo positivo, escribo un signo negativo, y esto pues ocasiona que a veces yo tenga errores en el momento en el que estoy revisando los problemas. Si ustedes notan que en algún momento yo tengo algún error o creen que he cometido un error, pues sin ninguna pena, ustedes activan su micrófono y me dicen, mire, creo que ahí se equivocó. Puede que sí me haya equivocado, puede que no me haya equivocado, pero no, el que no me haya equivocado no significa que ustedes interrumpan la clase, al contrario, me permite ver y asegurarme de que ustedes pues están prestando atención. Entonces, voy a colocar aquí que tenemos puntos extras. Que servirán como salvavidas. Incluso, imagínense, si ustedes son de las personas que les gusta preguntar mucho, colaborar y toda la información, también anticiparla y todo, pues a mí no me pesaría que si ustedes pierden con 58, jalarlos a 61. Pero si por el contrario, ustedes fueron de aquellas personas que no les gusta platicar, es que me da pena, es que mejor no lo digo, total, después alguien más lo va a decir, y cosas por el estilo, pues están perdiendo esa oportunidad. Supónganse que de mala suerte ustedes son unos de estos que pierden con 58, 59, 60, y por no haber participado, pierden esos puntos, pues tristemente se van a quedar así, ¿verdad? 59, con 60, con el curso reprobado. Entonces, por favor, la participación es muy, muy importante para mí. No sé si tienen alguna pregunta de momento. ¿Vamos bien? Yo creo que está claro todo. Inge, buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, claro que sí. Muchas gracias, muy amable por confirmar. A ver, pues, entonces, sigamos. El laboratorio lo vamos a realizar
los días martes. Solo los martes vamos a trabajar con laboratorio. Los laboratorios generalmente son prácticas, prácticas que ustedes van a tener que utilizar equipo específico para poder realizarlas. Algunas prácticas son individuales, ustedes consiguen cierto material que no es difícil de conseguir, y algunas son prácticas grupales, dos que son, creo que son tres indispensables, que van a tener que mandar a hacer un equipo especial con algún carpintero. Pues no podemos tener acceso a la universidad ya 2 años, ¿no? Por pandemia y algunas otras actividades. Porque resulta que en el laboratorio de ingeniería, pues sí que tenemos acceso a ese equipo y entonces es fácil utilizarlo, pero debido a esto, pues es posible que no lo tengamos y es necesario construirlo para poder realizar las prácticas. Si en algún momento no pueden ingresar a la clase por cualquier actividad o cualquier contratiempo que tengan, pues no se preocupen, la grabación siempre va a estar disponible. Yo se las voy a compartir específicamente en el Moodle para que ustedes puedan tener acceso a esta información y no se queden atrás en su contenido de curso y puedan ponerse al día lo más pronto posible. Creo que esa es la información primordial que tengo para ustedes. Bueno, el laboratorio, dijimos, son los días martes. Pero debido a que nosotros iniciamos hoy día miércoles, entonces mañana sí hay actividad de laboratorio. Mañana tendremos nuestra primera actividad de laboratorio para ver cuántas personas son y intentar explicarles cómo vamos a hacer los procedimientos de toda la cosa para ponernos al día. Entonces recuérdense, mañana sí tenemos actividad. La próxima semana ya solamente tendríamos actividad el día martes para el laboratorio, únicamente martes. Los jueves yo los dedico para calificar tareas, calificar reportes y no atrasarme mucho con la calificación. Entonces no tenemos reunión y no hay actividad. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora sí, empecemos con nuestro contenido de curso. El curso de Física 1 estudia 5 elementos importantes. Bueno, 5 creo yo, voy a asegurarme ahorita. Física 1, estudia el movimiento de rotación, la cinemática de rotación. Iniciamos con la cinemática de rotación. Pasamos a la dinámica de la rotación. Y en la dinámica de rotación, pues estudiamos varios elementos, pues cómo se generan las rotaciones, ciertas características, nuevos elementos que permiten estudiar cómo se genera una rotación y comprender la rotación. Pasamos siempre dentro de la dinámica, a equilibrio de cuerpos rígidos. Vamos a definir qué es un cuerpo rígido. Luego de eso pasamos a elementos que se llaman esfuerzo y deformación. Vamos a estudiar cómo las fuerzas permiten que ciertos objetos puedan deformarse dependiendo de cómo se aplican esas fuerzas en un material. Pasaremos a estudiar el movimiento de fluidos. Estudiaremos un poquito cómo es el movimiento de fluidos, también cómo es la estática de fluidos, cómo los fluidos o los líquidos en general permiten estudiarlos y generar diferentes efectos dependiendo de cómo está ese fluido. Vamos a estudiar un poquito así brevemente lo que es la gravitación universal, intentando ver cómo fue que Isaac Newton logró explicar el comportamiento de los cuerpos celestes, es decir, los cuerpos que están más allá de nuestro cielo, sin ni siquiera pues, poder estar allí, ¿no? Logró explicar eso, vamos a tratar de estudiar un poquito de eso, ya van 5 temas allí. Pasamos a los movimientos oscilatorios. Vamos a tratar de estudiar lo que es un movimiento periódico, cómo un objeto unido a un resorte puede generar un movimiento y cómo se describe ese movimiento, las ecuaciones de ese movimiento. Y por último, entraríamos al movimiento ondulatorio. Vamos a trabajar un poquito de ondas, que es una onda en cuerdas, una onda sonora. Vamos a estudiar un poquito el sonido y por último culminaríamos con un efecto importante que se da en el sonido que se conoce como efecto Doppler. Son 7 unidades, entonces 7 temas grandes que trabajaremos en el curso. Iniciaremos entonces ahorita con el tema o con la parte de cinemática de la rotación. Por acá Christopher nos comparte una invitación. Muchas gracias, Christopher.
miércoles 13, perdón, no sabía yo, a las 6 de la tarde hay una charla que se llama Caso Mazariegos. Es una charla informativa de la División de Ciencia y Tecnología. Tecnología, creo que está mal escrito allí, Tecnología del CUNOC. Pues, si desean participar, pues no hay ningún inconveniente, pueden asistir. La grabación de esta clase la pueden ver después. También es importante que sepamos la situación actual de la universidad. Entonces, pues, si hay ningún inconveniente, yo voy a hacer mi clase y pues luego pueden verla, no hay ningún inconveniente, no se preocupen. Gracias, Christopher y Yashan, por la invitación. Entonces, cinemática de la rotación. Ustedes recordarán que cuando aprendieron física básica, aprendieron lo que era la cinemática y la dinámica. Dos elementos importantes que forman parte de lo que es la mecánica, ¿sí? La cinemática intenta estudiar el movimiento. Entonces, si estamos hablando nosotros aquí de la cinemática de la rotación, entonces estamos hablando de cómo vamos a querer estudiar el movimiento de rotación, ¿sí? Cómo es que se genera, qué elementos conforman la rotación. Así vamos a estudiar entonces la cinemática de la rotación. Entonces, para iniciar, supongamos que nosotros tenemos un objeto que se encuentra desplazándose o moviéndose en un movimiento circular. Vamos a cambiar esto de color. Ahí está, para que sea más simple. Y supónganse entonces que tenemos aquí un objeto que se desplaza en una trayectoria circular. Más o menos así. Ahí está. Ahí tenemos entonces la trayectoria que está siguiendo un objeto. Vamos a llamar a ese objeto, es un objeto P, una partícula, que se está moviendo de un punto y se traslada a otro punto. Vamos a llamar que esta es la posición número 1 y esta es la posición número 2. Punto P sub 1 y el punto P sub 2. Muy bien. Todo círculo, nosotros estamos sabidos de que tiene un movimiento circular, es decir, desde su punto de origen, tiene un centro, disculpen ustedes el inconveniente ahí, tiene un centro, y esta distancia de cualquier punto de la circunferencia hacia el centro se conoce como radio, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es el radio, y esto de acá también es el radio del círculo que se genera en la trayectoria circular de esta partícula P. La trayectoria, esta trayectoria de aquí, vean, la vamos a denotar como S. Y la llamamos S porque se relaciona con la trayectoria de un arco circular de un segmento circular. ¿Estamos? Vamos a posicionar el radio de del punto P sub 1 respecto a una ubicación. Es decir, voy a referenciarlo respecto a esta recta. Y voy a llamar a este el ángulo 1. Y voy a llamar a la ubicación del radio de la posición número 2, este de aquí, ángulo 2. Ahora voy a necesitar, si hay alguien por aquí, si todavía hay algunas personas, que me puedan apoyar. ¿Cómo yo puedo determinar cuánto es este ángulo? El ángulo que se forma entre estos dos segmentos de recta. ¿Alguien me puede decir cómo? El ángulo 2 menos el ángulo 1. Excelente. A esa resta, como estamos haciendo una resta de ángulos, ¿ven? Ángulo 2 menos ángulo 1. Generalmente a esto se le conoce como desplazamiento angular y se representa como un delta teta. Voy a escribir aquí que esto se llama desplazamiento angular. Desplazamiento angular. ¿Sí? Desplazamiento angular. Entonces voy a escribir aquí que esto es un desplazamiento angular llamado, delta S no, delta teta. ¿Sí? Delta teta es un desplazamiento angular. Ahora, yo sé que ustedes en Matemática 1 aprendieron un poquito sobre la geometría del círculo. Entonces, si ustedes pudieran recordarme una ecuación, ¿cómo yo puedo saber cuánto es el arco? ¿Sí? ¿Cuánto es el arco
si conozco el radio y conozco el ángulo de ese segmento circular? ¿Alguien? ¿Recuerdan de eso? El radio por el ángulo, Ajá, el sector, digamos, exactamente. Este arco circular se representa como la multiplicación del radio del círculo y el ángulo, en este caso, el desplazamiento angular. ¿Estamos? Esta es la fórmula del arco. Entonces, noten algo bien importante y tienen que reparar algo bien importante. Esta fórmula es útil o funciona si, solo si, el ángulo está en radianes. Vamos a poner aquí, delta teta está en radianes. ¿Sí? Solo funciona si el ángulo está representado en radianes. Si el ángulo no se representa en radianes, entonces esta fórmula o esta ecuación no funciona, no es útil. Noten entonces algo bien importante, las unidades de medida. Si el arco está en metros, el radio está en metros, el ángulo debe estar en radianes. ¿Cómo es posible que nosotros multipliquemos m por r o por rad y nuestro resultado sea m? Esto ocurre debido a que la unidad de radian se utiliza únicamente para darle una expresión a esa medida angular, a ese ángulo. ¿Por qué? Porque vean algo importante. Si nosotros despejamos el ángulo, pues prácticamente sería simplemente el arco dividido en radio. Esto sería igual al desplazamiento angular. Y noten que si nosotros tenemos la unidad del arco en metros y el radio en metros, vean, metros dividido metros, realmente el radian no tiene una unidad de medida, porque metros dividido metros se cancela, ¿no? Se cancelan y no tiene nada. Entonces, generalmente cuando nosotros dividimos dos unidades de longitud, metro sobre metro, de allí es donde nace el radian. Para no dejar esa cantidad sin ninguna unidad de medida, es así que se le conoce a esta unidad entonces como radian. De esta forma, entonces, tendría más sentido si nosotros realizamos esta operación. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que radian es la división entre dos cantidades de unidad de longitud. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí radian, en vez de radian, pues puedo escribir metro dividido metro. Y ahora noten, si multiplico metro por metro dividido metro, ya me da metro. ¿Cómo? Porque se cancelaría este con este y entonces me da simplemente metro. Entonces, el análisis dimensional es útil y es funcional. Radian es una unidad de medida ficticia que se coloca para no dejar una cantidad adimensional. Pero el origen de radian es la división entre dos unidades de longitud, metro sobre metro, aunque no necesariamente metro. Puede ser pulgada sobre pulgada, puede ser kilómetro sobre kilómetro, milla sobre milla, pie sobre pie, dos unidades de longitud idénticas. Originan al radian. ¿Estamos? Entonces tomemos en cuenta esos elementos importantes para no confundirnos posteriormente. Ahora, un elemento importante que también forma parte del movimiento circular es algo que se conoce como velocidad angular o rapidez angular. La velocidad y rapidez angular son dos cantidades que me definen cómo va cambiando el ángulo, un ángulo en un movimiento circular respecto al tiempo. Definimos entonces nuestra rapidez angular, que es la letra omega, que parece una W, yo no la puedo dibujar y dibujo una W, que me describe el cambio de ángulo en un intervalo de tiempo. Es una razón de cambio entre el ángulo y el tiempo, como lo aprendemos en Mate 2, ¿no? Una razón de cambio. A esto se le conoce como rapidez angular. Y se llama rapidez angular media.
rapidez angular media. Se le coloca una línea encima al símbolo de W u omega para definir que es una rapidez angular media. Por otro lado, si nosotros hacemos que el intervalo delta t sea muy pequeño, es decir, hacemos que el límite cuando delta t tiende a 0 de nuestra expresión delta t dividido delta teta, perdón, dividido delta t, nosotros estamos obteniendo lo que se conoce como rapidez angular instantánea y que se representa, como ustedes recordaron, pues esto no es más que una derivada, ¿no? Estamos hablando de la derivada del ángulo respecto al tiempo y esto es rapidez angular instantánea. Tanto la rapidez angular media como la rapidez angular instantánea pues representan lo mismo, únicamente que la rapidez angular media pues me dice cuál ha sido ese cambio de ángulo en un intervalo de tiempo, no muy pequeño, mientras que la velocidad angular instantánea me define la rapidez angular, cómo está cambiando ese ángulo en un instante específico, por eso se llama instantáneo, porque nos lo permite calcular en un instante específico. Ambas unidades, entonces, ambas cantidades tienen la misma unidad de medida. La velocidad angular tiene medidas de ángulo, que es en radian, dividido el tiempo que se representa en segundos. Recuérdense que el símbolo de segundos es S, porque no estamos abreviando, no ponemos 6 porque no estamos abreviando, sino S es un símbolo. ¿Vamos? Ahí Christopher también nos comenta algo, no estamos en contra del estudio, estamos en contra de que la ley sea violentada. Queremos evitar una crisis mayor a futuro. Por eso necesitamos que los estudiantes pronuncien. No entrar a clases es una forma de protesta, pues con la educación virtual no tenemos otros medios. Necesitamos que los docentes respeten nuestro derecho a manifestar, no perjudicando al estudiantado. Solo le pedimos que respeten las leyes que ellos nos obligan a respetar. Esto no se trata de favorecer candidatos políticos, se trata de evitar que las mafias coopten la USAC. Están queriendo privatizar la universidad, no podemos permitirlo. Muchas gracias, Christopher, por el mensaje, muy amable. Yo les vuelvo a insistir, si desean participar en alguna actividad, yo no tengo ningún inconveniente. Sigo entonces. Les decía, ese es el símbolo de segundo. Símbolo, no es una abreviación. Por eso es que no es correcto que utilicemos aquí seg. ¿Bien? Seg no es correcto. Ese es el símbolo que representa al tiempo, S, no C. Entonces, la unidad de medida de la velocidad angular, sea una velocidad angular media o una rapidez angular instantánea, pues se representan con radianes sobre segundo. ¿Por qué me representan una rapidez de cambio de ángulo respecto al tiempo? Radianes sobre segundo. Ahora, si ustedes son observadores, notarán que aquí tengo rapidez y no tengo velocidad. ¿Qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? ¿Alguien me podría decir qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? Inge, yo no estoy muy seguro, pero creo que velocidad hacía referencia solo a algunos intervalos, mientras que rapidez hace referencia pues al total de que nos dé el resultado de todo el movimiento. Más o menos, sí, más o menos. Muchas gracias. Pero es un poco más profundo que eso. Sí, sí está correcto. Pero además de eso, yo le agregaría que la velocidad tiene la característica de que me indica hacia dónde se está moviendo ese objeto, mientras que la rapidez no me indica hacia dónde es ese movimiento. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, miren, yo voy a 15 kilómetros por hora hacia Sunil, por ejemplo, pues ustedes más o menos se ubicarían hacia dónde yo me estoy moviendo, porque les estoy diciendo a qué rapidez me muevo y hacia dónde me estoy moviendo. Pero si yo simplemente les digo, miren, me estoy moviendo a una rapidez de 20 o 60 kilómetros por hora, pero no les digo a dónde, ustedes no tienen ni idea de hacia dónde me estoy moviendo, únicamente conocen la rapidez a la que me estoy moviendo. Entonces, esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad es un vector, porque tiene magnitud y dirección, mientras que la rapidez es simplemente un escalar. Entonces, cuando hablamos de rapidez, me interesa únicamente el valor, no me interesa la dirección. Mientras que la velocidad angular sí que tiene una dirección. ¿Y cuál es la dirección de la velocidad angular, del vector velocidad angular? Pues para eso tenemos que ver algo en 3 dimensiones.
Supónganse, voy a intentar dibujar aquí un plano tridimensional. Es decir, nos vamos de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Supónganse que este es el eje X, que este es el eje Y y que este es el eje Z. Y supónganse que hay una partícula en movimiento circular. ¿Sí? Una partícula moviéndose de este punto P1 a este punto P2. Entonces el vector velocidad angular es un vector perpendicular al plano del movimiento. Imagínense esto, ¿no? Supónganse que esta partícula se está moviendo en esta dirección. Entonces el vector velocidad angular es un vector que es perpendicular a este plano. ¿Bien? ¿Y cómo podría ser perpendicular a este plano? Va a ser perpendicular si apunta hacia afuera de la pantalla, como ustedes ven, o hacia adentro de la pantalla. ¿Y cómo voy a saber yo si es hacia adentro o hacia afuera? Pues para eso tenemos que utilizar algo que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Y cómo usamos la regla de la mano derecha? Pues bien fácil, miren, pues yo les voy a pedir que me ayuden allí con algo. Primero que coloquen su mano derecha, ¿sí? Allí como ustedes ven la pantalla, ¿no? Así como yo tengo aquí mi pantalla, ustedes la ven. Que coloquen su mano derecha y que sus nudillos, es decir, los nudillos de sus dedos, los coloquen aquí, en el origen, ¿verdad? Supónganse que su mano, bueno, voy a intentar dibujar aquí una mano tridimensional ligera. Supónganse que esa es una mano, ¿no? Entonces los nudillos son esto de aquí. Ustedes pueden cerrar sus dedos para allá. Por hacer esta su mano derecha, ¿no? Ustedes pueden cerrar estos dedos para acá. Y empuñarla y les quedaría como que estuvieran haciendo un OK. Copiar esto y lo vamos a pegar por acá. Y vamos a hacer un OK. Sí, si ustedes hacen un OK, pues más o menos su mano quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, si sus nudillos los colocan ustedes aquí, es decir, esto, ¿no? Y cierran sus dedos en la dirección del movimiento, su pulgar va a quedar apuntando hacia una dirección. En este caso, si ustedes colocan sus dedos aquí, sus 4 dedos se cierran para acá, su pulgar queda apuntando hacia afuera de la pantalla. Es decir, su mano derecha más o menos quedaría aquí, miren. Sí, si ustedes cierran esto aquí, el vector velocidad angular apunta en la dirección de su pulgar, es decir, hacia arriba. En este caso, la velocidad o el vector velocidad no apunta en la dirección del movimiento, sino apunta en un plano perpendicular al movimiento. Estamos en un plano perpendicular al movimiento. Practicamos un poquito estas dos ecuaciones que vimos, la de espacio y la de velocidad. Ah, no, no es cierto. Algo antes, perdón, antes de que se me olvide. Vamos a utilizar estas dos expresiones para mostrar algo. Acabamos de ver que la distancia que se mueve un objeto sobre un círculo se representa por el desplazamiento angular, ¿sí? Y el radio. Aquí, el radio. Ahí está. Y también vimos que la velocidad angular no es nada más que el desplazamiento dividido un intervalo de tiempo. Ahora hagamos algo entonces en estas ecuaciones. Si nosotros despejamos aquí el desplazamiento angular sería simplemente el arco dividido el radio, ¿no? Siendo S la distancia que se mueve sobre el movimiento circular. ¿Sí? Este S. Entonces, delta teta lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Y me quedaría, vean lo siguiente. Me quedaría que la velocidad angular sería delta teta, S dividido R, que reemplaza delta teta, dividido delta t. Si simplificamos nuestra ecuación, aquí me quedaría S dividido R por delta t. Ahora, quiero que noten algo importante. S es una distancia, es decir, una longitud. ¿Sí? Es esta longitud. Y t es un tiempo. ¿Y a qué se le llama
o cómo se llama esa expresión que divide el espacio y el tiempo. Espacio dividido tiempo. ¿Cómo se llama esa expresión que aprendieron en física básica? Pues a esa expresión se le conoce como rapidez. Entonces resulta que la velocidad angular se relaciona con la rapidez lineal, o la rapidez angular se relaciona con la rapidez lineal de esta forma. S es velocidad dividido el tiempo, que lo vamos a anotar por aquí. S dividido delta t es igual a velocidad. Y por lo tanto me queda aquí la expresión v dividido r es igual a velocidad angular. Y aquí tenemos una ecuación que me relaciona entonces la velocidad angular y la velocidad lineal, o la rapidez angular y la rapidez lineal. Podemos escribir así o escribir que la velocidad lineal de un objeto en movimiento circular se relaciona con su velocidad angular, también multiplicando la velocidad angular por el radio. Es decir, son las mismas ecuaciones, solo que ya despejadas, ¿no? Estamos en relación entre rapidez lineal y rapidez angular. Entonces, practiquemos este conjunto de ecuaciones que acabamos de aprender, ¿no? Que sería esta de por aquí, que es relación entre desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Y esta ecuación por acá que me dice la velocidad media, que es el desplazamiento angular dividido el tiempo. Hagamos entonces nuestro ejemplo número 1. A ver, tengo por acá, aquí está. A ver, este problema dice así. Dice, nuestro Sol está a 2.3 por 10 a la 4 LY, que es el símbolo de años luz, o light year, como la película que anda de moda, del centro de nuestra galaxia. Bien, pues, yo tengo aquí esta imagen que aproximadamente representa la forma de nuestra galaxia, una espiral. Sí, nuestra galaxia que la denominamos Vía Láctea. El centro de la Vía Láctea se mira muy iluminado porque aquí hay muchas estrellas aglomeradas. Por eso se mira muy brillante. Hay muchas estrellas aglomeradas. Lo que pareciera que tenemos aquí como que un gran sol, ¿verdad? Pero resulta que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro que está tragando todo lo que está a su alrededor. Esta es nuestra galaxia. Y nosotros nos encontramos, es decir, nuestro sistema solar, nuestro Sol y los planetas que lo orbitan o que están rodeándolo, se encuentran, según esto, a 2.3 por 10 a la 4 años luz. Es decir, se encontrará en alguna posición por acá, miren. Vamos a dibujar entonces un puntito que representa la ubicación de de nuestro Sol, del centro de la galaxia, del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y se mueve en círculo alrededor de este centro. Bien, se mueve en círculo, es decir que esto está moviéndose pues más o menos así, ¿no? Ese es el movimiento. Como lo estamos viendo tridimensional, pues tiene más o menos esta forma. A una velocidad de 250 kilómetros sobre segundo. Inciso A. ¿Qué tanto tiempo le toma al Sol completar una vuelta alrededor del centro galáctico? ¿Qué tanto tiempo le toma al Sol completar una vuelta alrededor del centro galáctico? ¿Ven? Una vuelta. Inciso B. ¿Cuántas vueltas ha completado el Sol desde que se formó hace alrededor de 4.5 por 10 a la 9 años? Bueno, ¿qué datos me dan? Vean que me está dando una ubicación. Nuestro Sol está a 2.3 por 10 a la 4 años luz del centro de la galaxia. Este 2.3 por 10 a la 4 es una unidad de longitud. Los años luz me permiten determinar la distancia que viaja la luz moviéndose a la rapidez de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, miremos. Prácticamente lo que me están dando es el radio, la distancia del objeto que se mueve en movimiento circular, que es nuestro Sol, al centro de la galaxia. Eso es 2.3 por 10 a la 4. 2.3
por 10 a la 4 años luz. Esa es la distancia, recuérdense. Los años luz, a pesar de que se llaman años, no miden distancia, no miden tiempo, perdón, sino miden distancia. Tenemos también que el objeto, que nuestro Sol, se mueve a 250 kilómetros por segundo. Esa es una velocidad porque tiene una longitud dividida en tiempo. Entonces, la velocidad es de 250 kilómetros sobre segundo. Vean, nuestro Sol recorre 250 kilómetros cada segundo. Es una distancia muy grande, pero a su vez, desde nuestra perspectiva, por supuesto, pero a su vez es una distancia muy pequeña comparada con la inmensidad de nuestra galaxia. El problema me dice, ¿qué tanto tiempo, cuánto tiempo, me están preguntando un tiempo, le toma al Sol completar una vuelta? Bueno, tenemos aquí, que lo que me pregunta es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma? Una vuelta, dice. Pues una vuelta, hablemos de que estábamos diciendo que los ángulos se miden en radianes, ¿no? Entonces, si ustedes son tan amables de recordarme, una vuelta, ¿cuántos radianes tiene? ¿Alguien se recuerda? 2pi. Exactamente. Una vuelta, que en física, una vuelta, pues es más fácil utilizarlo como una revolución, es equivalente a 2pi radianes. Esa es la unidad de medida. Entonces, el problema me dice que queremos determinar cuánto tiempo le toma dar una vuelta, es decir, completar 2pi radianes en medida angular. Me dan un radio y me dan una velocidad. Bueno, ¿y qué voy a hacer para determinarlo? Pues miren, pues tenemos algunas ecuaciones aquí. Si yo conozco la velocidad y conozco el radio, puedo calcular la velocidad angular. ¿Y qué? Pues si conozco la velocidad angular y conozco el ángulo, puedo calcular el tiempo. Entonces creo que esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar. Vamos a calcular primeramente aquí la velocidad angular. Para eso primero tenemos que hacer aquí una conversión. Intentar convertir esto, ¿sí?, a una unidad de longitud que nosotros conozcamos. Resulta que nuestra conversión, nuestro factor de conversión aquí es que un año luz tiene una unidad, tiene un valor de 9.461 por 10 a la 12 kilómetros. Entonces veamos. Para aquí, 2.3 por 10 a la 4 está multiplicado por 9.461 por 10 a la 12 y dividido 1, ¿verdad? 46, 1 por 10 a la 12. Ahí está. Esto me da este número, ¿bien? Vamos a ponerlo en potencia de 10. ¿Qué me da 2.18? Vean este dato de aquí que estoy moviendo. 2.18 por 10 a la 17 kilómetros. Kilómetros. Muy bien. La ecuación me dice que para obtener la velocidad angular, yo simplemente divida la velocidad y el radio. Entonces eso voy a hacer. La velocidad angular se calcula dividiendo la velocidad entre el radio. ¿Cuál es el valor de la velocidad? Pues son de 250 kilómetros sobre segundo. 250 kilómetros sobre segundo. Dividido el radio. Y el radio es esta unidad que tenemos aquí. Ya la calculamos también afortunadamente en kilómetros. 2.18 por 10 a la 17 kilómetros. Y vean algo importante aquí. Aquí tengo la división de dos unidades de longitud. Dijimos que cada vez que dividamos dos unidades de longitud, kilómetros sobre kilómetro, nos origina al radian. Entonces dividamos. Vamos a ver, 250 dividido 2.18. Pongamos aquí nuestra respuesta. Y esto me queda, vean, 11.49, 11.5, digamos, por 10 a la menos 16 radianes sobre el segundo. Aquí tenemos la rapidez angular. ¿Y qué con eso? Pues que dijimos que la velocidad angular no era más que el desplazamiento angular dividido el tiempo, para no poner el t, ¿no?
Al despejar, el tiempo me queda simplemente como el desplazamiento angular dividido en la velocidad angular. Y el desplazamiento angular ya vimos que son 2pi. Y la velocidad angular es de 11.5 por 10 a la menos 16 radianes sobre segundo. Y aquí vamos a determinar el tiempo. Entonces, 2pi dividido nuestra respuesta y me queda ese número. Miren, es un número extremadamente grande que vamos a ver en potencia de 10. 5.47, 5.47 por 10 a la 15 segundos. Pero pues dar una unidad así en segundos no es muy correcto. Entonces, pasémoslo a minutos. ¿Cómo lo pasamos a minutos? Pues lo dividimos entre 60. Y pues sigue siendo una cantidad muy grande. Pasémoslo a horas. Dividámoslo entre 60. Y tengo en horas. Sigue siendo una cantidad muy grande. Bueno, pasémoslo a días. Dividamos entre 365 días que tiene... no, perdón. Ya hice mal aquí esto. Está. Dividámoslo entre días, ¿no? Dividiendo la cantidad de horas que tiene un día entre 24. Ahora sí, esa es la cantidad de días. Dividámosla entre 365 para poder determinar años. Y aún así es muy grande, miren. Estamos hablando de que este número es de 173.419.580.000 años. Esa es la cantidad de tiempo que le toma a nuestro Sol moverse alrededor del centro de la galaxia. 173.419.580 años. ¿Estamos? Ya no vamos a realizar el inciso B por cuestiones de tiempo. Entonces, pues yo espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Esperemos que nos activen el Moodle para poder empezar a trabajar allí también con algunos ejercicios que yo les voy a ir asignando. Les deseo una buena noche y nos miramos en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho. Audio Jungle.